Bueno, vamos ahora con el ejercicio 9 del trabajo práctico. Está muy vinculado con el anterior, ¿sí? Entonces, si algo del anterior, sobre todo la parte matemática, no se entendió, nada, les sugiero que lo vean y que cualquier cosa consulten si hay alguna duda para entender esto. De todas formas, el álgebra de este es considerablemente más sencilla por cómo son las funciones, así que quizás también está bueno verlo y ver si les puede sacar alguna duda con respecto si es que quedara al ejercicio anterior, ¿sí? Ok, arranquemos. Entonces, este ejercicio nos dice, suponer que la demanda por gasto público en un cierto momento del tiempo depende del ingreso nacional, que lo llama Y, y viene dada por la expresión G igual Y a la alfa, ¿sí? Calcular la elasticidad de ingreso de la demanda del gasto público, ¿sí? Ok, entonces, recordemos cómo es mi expresión, ¿sí? Me dice que G es igual a Y a la alfa, ¿sí? Bueno, le pongo A porque no estaría sucediendo. A la alfa sí le pongo A porque no tengo letras griegas acá. Ok, entonces, ¿cómo calculamos la elasticidad de ingreso? Bueno, lo que primero dice acá, sí, este primer término, es lo que charlábamos en el ejercicio anterior. La derivada del gasto respecto al ingreso por el ingreso dividido el gasto, ¿sí? Ok, nada nuevo respecto a esto. Calculemos qué es cada cosa. Ok, ingreso es el ingreso, el gasto en principio es el gasto, por la derivada del gasto respecto de I. Súper claro, tengo I a la alfa, entonces la derivada de esto respecto a I es alfa por I a la alfa menos 1, ok, que es esta expresión que nosotros tenemos acá. Pero ¿qué es lo que yo puedo hacer en esta expresión? Bueno, acá donde me dice G, lo puedo reemplazar por qué es G, ¿sí? Y reemplazar por esta expresión que yo tengo acá. Entonces, si lo hago, me queda I a la alfa por I a la alfa menos 1, por I a la alfa. De vuelta, uso A porque no tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? I por I a la alfa menos 1, que si, dado que ambos dos están multiplicados, me queda I a la alfa en el numerador, I a la alfa en el denominador y un alfa dando vueltas. Entonces, ¿qué podemos ver? Que I a la alfa en el numerador con I a la alfa en el denominador, sí se nos va todo lo que es I a la alfa. Este G lo tacho porque era esto que habíamos hecho acá. Y lo único que me queda es el alfa, que va a ser la elasticidad de esta función, ¿sí? La elasticidad de ingreso por el gasto público para esta persona o para esta comunidad, no sé cómo está pensado, es alfa. Ok. Hasta acá, álgebra súper sencilla. Ok. ¿Qué es lo que nos dice el inciso siguiente? Nos dice, ¿para qué valores se cumple la ley de Wagner? Bueno, ¿qué era lo que nos decía la ley de Wagner? Tiene dos interpretaciones. Básicamente la que va estrictamente a lo que nosotros estamos viendo es que nos decía que la elasticidad por el gasto público es mayor a 1, ¿sí? Como que el gasto público tiene estas características de ser un bien superior, bien de lujo, etcétera, que es elástico respecto del ingreso, ¿sí? Otra interpretación, digamos, un poco vinculada a lo anterior, pero con más como fundamento teórico, y obviamente lean la teoría que hay detrás de esto, acá lo estamos simplificando mucho para ir a lo que dice el ejercicio, tiene que ver básicamente con que a medida que los países, las economías, etcétera, se van desarrollando, tienen problemas más complejos para solucionar, por ende necesitan un montón más de maquinaria estatal que implica mayor gasto público, entonces se cumple esto de que a medida que aumenta el ingreso, aumenta la proporción gastada en gasto público, ¿sí? Que es un poco a lo que viene la pregunta C. Ok, pero a la pregunta B que nos dice si se cumple o no la ley de Wagner, bueno, la elasticidad va a ser positiva siempre y cuando alfa sea mayor a 1, ¿sí? Acá se ve claramente que si alfa está entre 0 y 1, esto no se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que va a ser positiva siempre y cuando alfa sea mayor a 1. Ok, ¿y qué nos dice el inciso C? Nos dice obtener una expresión del gasto público como proporción del ingreso nacional, muy similar a lo que hicimos para una persona individual, pero en el caso del ejercicio 8, mostrar para qué valores de alfa, perdón, mostrar que para los valores de alfa obtenidos en B, dicha proporción es creciente en el ingreso nacional. Que nos pide exactamente hacer lo que hicimos en el 8, ¿sí?
mostrar que si la elasticidad de ingreso es mayor a 1, entonces la proporción del gasto, del presupuesto que se gasta en gasto público es creciente a medida que crece el ingreso, ¿sí? No es hacer otra cosa que lo que hicimos en el 8, ¿sí? De hecho, podríamos valernos de ese resultado, ya sabemos que esto se va a dar, pero veamos cómo nos queda con esta álgebra que es un poco más sencilla, que quizás sirva para que alguno se convenza si le quedó alguna duda con lo del 8. Ok, entonces, ¿qué es primero lo que tenemos que hacer? Conseguir esta expresión del gasto como porcentaje del ingreso, ¿sí? Entonces, gasto como porcentaje del ingreso, G sobre I. Ok. En particular, lo que sabemos es que G lo podemos reemplazar por su expresión, que es I a la alfa, y acá lo tenemos dividido I, ¿sí? Que claramente vemos que si hacemos la multiplicación de potencias de igual base, nos queda I a la alfa menos 1. Entonces, ahora que lo que nos pide es ver la derivada de este cociente G sobre I cuando yo modifico I, ¿sí? En particular lo que queremos ver es si modifico positivamente I, si aumenta el ingreso, cómo se modifica este cociente y lo que queremos encontrar es que esta derivada es mayor a 0, ¿sí? Entonces, la derivada ahora me queda súper sencillo respecto de lo que era en el ejercicio 8. Yo lo que necesito es derivar esta expresión de acá respecto de I. Entonces, si yo lo hago, tengo que derivar, me queda alfa menos 1 por I a la alfa menos 2, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a ser esta expresión positiva? Naturalmente, sujeto a que el ingreso va a ser mayor o igual a 0, ¿sí? Eso es casi una obviedad. Bueno, se va a dar esto si solo si alfa es mayor a 1. Entonces, esto, si alfa es mayor a 1, como encontramos ¿sí? En el caso del inciso B, donde se cumple la ley de Wagner, donde hay elasticidad mayor a 1, tenemos que efectivamente esto es mayor a 0.